Buenos días, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a este programa Voces y Propuestas aquí por Wambra Medio Digital Comunitario. Una mañana fría, inicia la jornada acá en la ciudad de Quito. En realidad, durante estos días el clima no ha favorecido al pueblo quiteño. Les damos una cordial bienvenida desde diferentes lugares que ya se están conectando. Cuenca, Riobamba, Cotopaxi. Muy atenta a la Amazonía también con esta entrevista y con este programa desde la ciudad de Puyo. Agradecemos su sintonía. Mi nombre es Jorge Cano. Tendremos una hora de información y una hora de entrevista con nuestros amigos y amigas. Buenos días, Luisana. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge. Muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que ya están conectadas a Wambra Medio Digital Comunitario a través de su Facebook Live. Les agradecemos mucho por estar siempre pendientes de los temas y de este programa que les llevamos a ustedes precisamente para tener algo de análisis, algo de conversación sobre los temas coyunturales en este momento en Ecuador. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que nos preocupa realmente como ecuatorianos, y es el tema del extractivismo, y también cuáles son las demandas desde el sector de la ecología, de quienes están ahí activando procesos más amigables con el ambiente o procesos de plano ecológicos y que realmente permitan tener un futuro respecto a la explotación de las tierras, a la explotación precisamente a la economía, cómo llegar a una economía diferente que no implique precisamente apostarle al extractivismo. Para eso tendremos a dos personas invitadas. Una persona es Cecilia Cherres de Acción Ecológica, y más tarde estaremos conversando con Pablo Dávalos, economista, que precisamente vamos a conversar sobre estos temas, ¿no? Vamos a hacernos esa pregunta que dice si Ecuador debe o no apostarle al extractivismo todavía. Sí, y es que en medio de la pandemia se alcanzaron niveles negativos del petróleo de esta materia prima de exportación de Ecuador que sostiene gran parte de la economía, y es parte de también los discursos que los candidatos, en este caso para la segunda vuelta, deberán de responder. Sabemos que ya está confirmado un debate oficial convocado por el Consejo Nacional Electoral, al cual no podrán rehuir el candidato Arauz ni el candidato Guillermo Lasso, y esperamos que estas preguntas que estamos haciendo en estos programas, que son parte de las exigencias de comunidades, territorios, organizaciones, pero también de la ciudadanía, sean parte. Contarles que para extraer petróleo se requiere ocupar territorios ancestrales de pueblos indígenas o que pertenecen a comunidades campesinas. La industria de hidrocarburos es conocida por el daño ambiental que puede ocasionar o no, si es que se plantea una fuente de recursos en la que el Estado se pueda sostener. Por otro lado, y hay un tema aparte de la extracción petrolera, el tema de la extracción minera a gran escala, que ya se encuentra, que se inauguró hace varios años en Ecuador, sigue siendo uno de los pilares que mantienen como paradigma para mantenerse a flote en el Producto Interno Bruto. Aunque el presupuesto general del Estado se haya reducido porque esta industria no generó las ganancias esperadas, Ecuador, nos hacemos esta pregunta: ¿Ecuador debe o no seguir apostándole al extractivismo? Eso lo vamos a analizar en el programa, y ya le tenemos a nuestra primera invitada ya en la sala de espera, Lizana. Así es, ya estamos con Cecilia Cherres. Ella es directora de campañas de Acción Ecológica, es egresada de la Escuela de Periodismo de la Universidad Central del Ecuador y coautora de varias investigaciones y artículos sobre ecología y medio ambiente. Bienvenida, Cecilia, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros en Voces y Propuestas. Buenos días también, y gracias por la oportunidad. Cecilia, quisiera que nos cuentes un poco durante el primera etapa, digamos, de este proceso electoral. Acción Ecológica junto a otros colectivos de organizaciones estaban trabajando en un ejercicio de ecologizar el debate.
Cuéntanos, ¿qué pasó? O sea, ¿cuáles fueron esas propuestas que se recogieron en medio de estas discusiones, de estas conversaciones que se hacían con otros colectivos? Y ¿cuáles son las conclusiones que sacaron de este proceso de ecologizar el debate? Sí, bueno, efectivamente nosotros desde Acción Ecológica, mirando la coyuntura en la que nos encontrábamos, ¿no es cierto?, como país, y también, digamos, a nivel mundial, ¿no? Venimos y nos mantenemos en una situación de extrema vulnerabilidad agravada por la pandemia, pero que venimos de una serie de acontecimientos por décadas de profundización de un modelo de alto impacto sobre los derechos humanos y los derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución. Y considerando que en este momento de la pandemia, para la sociedad en general, ha quedado sumamente claro que lo principal, lo prioritario es atender la alimentación sana, la salud y las redes de apoyo, de afecto que pueden sostener la vida. Nos ingresamos, digamos, como país a un escenario electoral y veíamos unas tremendas ausencias en ese debate electoral. Uh-huh. Entonces, desde Acción Ecológica valoramos la importancia de aportar generando unas condiciones para que la sociedad se pronuncie. Y entonces elaboramos unas 99 propuestas para que cada día recojamos una serie de pronunciamientos de la sociedad, también con el sentido de urgencia, es decir, para que el próximo gobierno realice ciertos cambios de manera inmediata, a mitad de su gestión o al final de su gobierno. Y las preguntas tenían que ver con las problemáticas que vemos, ¿no? A nivel como general, es decir, y que tienen que ver con una grave vulneración de derechos humanos, de derechos colectivos y de la naturaleza, que se genera muchísimo despojo a las comunidades y a los pueblos, pero que también a nivel urbano la población se ve enfrentada a una lógica que subordina los derechos a los servicios básicos, por ejemplo, ¿no? Y en unas dependencias alimentarias que no son sanas. Y lo que vimos es que prácticamente todas las preguntas nuestras fueron respondidas desde el sentido de que tienen que ser reflejadas de manera inmediata en las políticas públicas. Es decir, se tiene que dar ya un paso hacia un proceso de transformación o de transición hacia un modelo de economía, sobre todo, distinta, y que garantice que el cuidado de la vida esté en el centro. Yo quisiera destacar, por ejemplo, que de las 99 preguntas en donde todas fueron respondidas, en promedio en el 80% o más, de que tienen que ser respondidas de manera inmediata por el próximo gobierno, 15 de esas propuestas fueron respondidas por el 100% para que sean motivo de una transformación de políticas, ¿no? Entonces, ahí encontramos, por ejemplo, que los bosques, los páramos, los ecosistemas frágiles estén libres de extractivismo. Esta es una cosa como constante. Que se hagan auditorías independientes a los planes extractivos que se autorizaron, sobre todo en la última década y media. Que el cuidado de la defensa y las semillas campesinas queden libres de procesos de privatización o de certificación o de control por parte de las empresas agroindustriales. Que se controle a la expansión de los cultivos transgénicos una vez que se encontró ya presencia de cultivos de soya transgénica en la provincia de Los Ríos. Que se sanciona las formas de esclavitud existentes en el país o las prácticas de discriminación por raza, clase, género o edad. Que se eliminen los subsidios a las actividades que atentan contra derechos humanos y derechos de la naturaleza.
que se restituyan los territorios indígenas y campesinos afectados por la industria de la palma, que se prohíba la manipulación de las nubes por las actividades agroindustriales con fines de modificar el régimen de lluvias, que se impida el ingreso de las tecnologías 5G, que se reconozca la naturaleza como madre tierra desde las diversas visiones. Estos 15 temas, digamos, recibieron el apoyo del 100%, es decir, hay una posición unánime para que se den cambios sustanciales en las políticas públicas. Hay una necesidad, hay un pedido de reorientar la actuación de las autoridades del gobierno en relación a esto. Uh-huh. Lo que estamos viendo pues es un panorama de que hay una sensibilidad además desde la población de que estamos enfrentando unas situaciones socioambientales muy graves y que si no damos estos pasos, digamos, de distanciamiento de una lógica que es inhumana y también violatoria de derechos de la naturaleza, la posibilidad de permanencia de la vida está sumamente amenazada, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. En este caso, Cecilia, la agenda que nos has planteado, nos has comentado, ha estado como presente en la incidencia de la primera vuelta de la campaña electoral. Tanto es así, y desde las comunidades de personas cercanas con este pensamiento de el ecologismo en Ecuador, se ha generado justo como para la segunda vuelta quizá una necesidad de articular, de hacer un clic con estas exigencias desde los candidatos por el tema como muy concreto de la votación. Quien tenga más votos llegará a la presidencia de la República. Lamentablemente es así, no se tratan los derechos con la profundidad que debería de tratarse. Entonces, ¿ha visto usted en los discursos ya para la segunda vuelta del candidato Guillermo Lasso y Andrés Arauz una claridad frente a esta agenda de exigencia de derechos, de política pública, ¿no es cierto?, de administración desde el gobierno? O, en tal caso, lo que hemos visto también ha sido quizá un discurso un poco más neutro o ambiguo, que sí acepta unas cosas pero que no aclara otras. Yo diría que lamentablemente vemos una ausencia muy fuerte en el debate electoral. Si acaso hay un discurso un poco más ambiguo, pero que de todas maneras deja abierta la posibilidad de que el extractivismo siga siendo la base de la economía en nuestro país, ¿no? Y eso implica varias cosas. Uno, que se sostenga la misma lógica, pero al mismo tiempo que se profundicen las condiciones de vulneración de derechos fundamentales a la vida, ¿no? Que en estas condiciones resulta más grave porque estamos viviendo una situación no solamente de una pandemia, sino de una sucesión de pandemias, porque la devastación ambiental en el planeta está basada en esa lógica también de acumulación que superpone el derecho de las inversiones por sobre los derechos humanos y del medio ambiente, ¿no? Por eso nosotros consideramos que desde la sociedad, desde donde debe venir realmente la exigencia de que esta reorientación tiene que ser tomada en serio. Yo creo que el escenario que vimos de una definición de dos finalistas tiene que ver con que hay un interés en salvar el patrón extractivista como pilar fundamental de la economía, ¿no? Y de actuación política también frente a la sociedad, ahora que se facilita el control sobre la sociedad en estas condiciones de emergencia sanitaria. Entonces, yo creo que, digamos, desde el tejido organizativo, desde las sociedades, nos corresponde sostener estos distintos esfuerzos que ya vemos, porque a nivel de territorios, a nivel inclusive de ciertos tejidos sociales en las ciudades, sí ha resurgido con mayor fuerza, con mayor sensibilidad, la necesidad de cuidarnos, de autocuidarnos, más allá de, digamos, la lógica que impere en las políticas públicas. Y eso es necesario de poner muchísima atención, y creo que ahí el papel que jugamos de una manera sinérgica
entre los distintos espacios, los colectivos, las redes, los medios alternativos, el poder complementarnos para que esto se visibilice. Es decir, necesitamos apostar porque esto se fortalezca, porque aquí está la raíz del cuidado de la vida desde una lógica distinta, ¿no? Y evidentemente eso no significa renunciar a la posibilidad de exigir, de movilización social y de incidir también en los espacios que pudiéramos ver que se abran, ¿no? De repente hay oportunidades en la Asamblea Nacional para que recojan algunas propuestas. Nos parece fundamental poner con mayor énfasis en el debate la gravedad de seguir firmando tratados de libre comercio cuando se ven ya las consecuencias de ese tratado de libre comercio con la Unión Europea. Está devastando las economías campesinas, por ejemplo, que dependen principalmente de la producción de la leche, que está entrando ya por 5º año consecutivo a competir, entre comillas, de una manera falaz, porque viene a precios más bajos que el de la producción local y que es la que está ocupando nichos cada vez mayores en el mercado, ¿no? Y en las plantas industriales. Y eso va a seguir agravándose. Es decir, se habla de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos que podría devastar la producción campesina asociada al arroz, al maíz, en la costa ecuatoriana sobre todo, y también los lácteos, porque Estados Unidos es una gran potencia mundial en la producción de lácteos. Es decir, hay una serie de implicaciones que tienen que ver con esa inserción nociva al mercado internacional, que pone por sobre el abastecimiento de los mercados locales y nacional, el responder desde el agronegocio a esas demandas que se hacen desde otros países, ¿no es cierto? Entonces, para la población ecuatoriana nos queda la alimentación de mala calidad, los ultraprocesados que no tienen nada que ver con la búsqueda de soberanía alimentaria reconocida en la Constitución y en la que están trabajando ya muchísimos movimientos, espacios campesinos y también desde el movimiento agroecológico. Uh-huh. Así que no vemos como una consistencia que tenga que ver con el cuidado y la defensa de la vida, sino todo lo contrario, están las políticas públicas yendo a contracorriente a lo que necesita la humanidad y la naturaleza. Necesitamos poner por delante la restauración de los ecosistemas, los espacios naturales, el cuidado del agua, el cuidado de la agricultura campesina para garantizar el sostenimiento de la vida. Uh-huh, uh-huh. Cecilia, tú ahorita lo decías, ¿no? Esto que más allá de lo que se puede hacer, porque entendemos que las dos opciones que tenemos en este momento para la segunda vuelta no van a dejar el extractivismo, no están planteando algo diferente, ya, pero y nos toca como cuidarnos entre nosotros. Sin embargo, ¿cuáles son? Porque también hay un tema de que esto está también muy metido en la población, es como ya se ha creado como un sentido común respecto a que la única manera de obtener liquidez es precisamente a través del extractivismo. ¿Qué le diríamos a estas personas? ¿Qué le diríamos? ¿Qué responderíamos a esta idea de que esa es la única manera de conseguir, digamos, liquidez para un Estado, que es la única manera de sostener a un Estado? ¿Cuáles son esas alternativas económicas que se proponen desde el ecologismo? Yo creo que efectivamente se ha impuesto mucho, ¿no? Llevamos décadas de una especie de lavado cerebral generalizado. Entonces, está posicionado esa forma de pensamiento. Pero nosotros hemos constatado que esto no es lo que ocurre necesariamente a nivel micro. Es decir, hay infinidad de experiencias que se están dando justamente de ruptura con esa forma de pensamiento dominante. Y creo que allá nos toca, por un lado, trabajar en la visibilización, porque ellos están mostrando, y no solamente en nuestro país, a nivel planetario, que están dando muestras de que son procesos exitosos en el sentido de que generan nuevamente abundancia para la alimentación, que sanan el agua, sanan la tierra, y que digamos, recuperan la armonía
entre la vida humana y la vida de la naturaleza. Y creo que esa es parte de la respuesta. Entonces, desde el ecologismo, como desde otros movimientos que le apuestan a la defensa del agua, a la defensa de la agricultura campesina, al cuidado de la madre tierra, es decir, eso es lo que se necesita visibilizar, porque en realidad hay una especie de necesidad de ocultar que es posible vivir y además que es necesario apostar a esas formas alternativas. Entonces, por un lado, visibilizar, pero por otro lado también generar redes de apoyo, de complementariedad, porque tenemos que volver hacia una capacidad de respuesta sistémica también. Uh-huh. Y yo creo que por ahí está la respuesta, es decir, tenemos que, entre una diversidad de trabajos, desde las bases y desde una lógica distinta, tenemos que uh-huh. salvar esta tierra, ¿no? Uh-huh. Salvar en este tiempo que nos ha tocado de vivir de crisis profunda y además de dimensiones globales, poder dar respuestas también tejidas desde la sociedad, desde los pueblos. Por eso es tan importante valorar el trabajo de cuidado que se genera desde las mujeres, el trabajo de los pueblos ancestrales, porque nos recuerdan al conjunto de la sociedad que hay otras maneras de vivir. Y pues desde el ecologismo, desde la agroecología, desde los defensores del agua, estamos trabajando en Minga para que eso sea posible. Uh-huh. Cecilia, estamos recibiendo varios mensajes en este programa, en este informativo en vivo, que tienen que ver con justo la instalación durante más de una década de una de las contradicciones más importantes para el proyecto político de la llamada Revolución Ciudadana, que tiene que ver con el extractivismo. Hay este imaginario, justo que ya se conversaba con Luisana en la pregunta anterior, que tiene que ver con la política pública, el tema de la necesidad de ingresos económicos, de utilizar, esta famosa frase de utilizar el extractivismo para salir del extractivismo. Y claro, ahí esta contradicción del llamado progresismo en Ecuador, del extractivismo, de la minería, del petróleo, del no llevar a cabo, por ejemplo, mecanismos como la consulta previa, libre e informada, con los pasos debidos, sino como saltarse, utilizarla ahí para poder generar estos proyectos de mega minería, de explotación petrolera. ¿Qué le podríamos decir a las personas que han escuchado este discurso durante varios años desde el progresismo de tener recursos económicos para la generación de política pública, para la implementación y mejoración de la salud, mejorar la salud, el tema de la construcción de carreteras, de infraestructura, que estaría encargado el Estado? ¿Por qué continúa este discurso? Sí, claro, no es fácil, ¿no es cierto? Pero digamos, yo diría que el extractivismo nos daría como respuestas de corto plazo, porque sí, efectivamente, a veces se puede tener la impresión de que entraron más recursos cuando se renegociaron contratos petroleros, pero lo que estamos haciendo es destruyendo las fuentes de sustento de mucha gente y como país mismo dejándonos en condiciones de mucha vulnerabilidad y dependencia, porque hay que tomar en cuenta que este modelo de devastación ambiental va de la mano. Así es, y eso es un hecho que no se puede negar, va de la mano con mayor endeudamiento. Entonces, significa que algo no está funcionando bien. Estamos entrando en lógicas, inclusive que van de la mano de mayor consumismo, ¿no? Si todos entramos en una dinámica de mayor consumismo porque hay aparentemente abundancia de dinero. Es decir, estamos apostando por una economía que se llama crematística, basada en el dinero, mientras se destruyen las bases de una economía de sustentabilidad, basada en que puede durar esa fuente de sustento para siempre, porque no estás destruyendo ni la tierra ni el agua, digamos, de donde podríamos a donde podríamos recurrir bajo otra lógica. Entonces yo creo que evidentemente esto no es un desafío sencillo ni de un día para el otro,
Por eso es tan importante que como sociedad tengamos en cuenta la complejidad del escenario en el que nos encontramos y del compromiso, digamos, en el que tenemos que empezar a actuar para asumir esta responsabilidad. Porque, y yo haría este llamado a las personas que se están haciendo, con toda razón, estas preguntas es, ¿qué es lo que dejamos a nuestros hijos y a nuestros nietos? Es decir, ¿qué dejamos? ¿Dejamos dinero o dejamos una naturaleza limpia que ellos a su vez puedan proyectarse a sus siguientes generaciones como con posibilidades de sostenerse? Sí, son preguntas que aparentemente en las condiciones en las que estamos resultan un poco como locas, descabelladas, pero tienen todo el sentido porque tienen que ver con proyectar la vida. Nosotros heredamos la vida, las condiciones de vida que nos dejaron nuestras generaciones anteriores. ¿Qué es lo que estamos dejando a las futuras generaciones? Esa es una pregunta fundamental que todos los pueblos con sentido común se hacen en todas partes del planeta. Pero hay una lógica económica impuesta en los últimos siglos que se ha agravado de una manera extrema en las últimas décadas y que nos está negando la capacidad del sentido común y el sentido de responsabilidad fundamental que es con nuestras, digo yo, nuestras propias proyecciones generacionales hacia futuro, nuestros hijos, nuestros nietos, qué es lo que van a beber, qué van a comer, cómo se van a sostener, cómo se van a proyectar. Entonces tenemos que aspirar a una economía humana y respetuosa de la naturaleza. No nos queda otra, no hay otra cosa, digamos. Esta es la reflexión que se están haciendo todos los pueblos del mundo, más aún en condiciones de la pandemia y la recesión económica global a la que nos ha llevado este sistema vigente. Sí, antes de concluir, quisiera hacer, digamos, un comentario. El 5 de marzo pasado se cumplieron 9 años de la firma del contrato de explotación de minería a gran escala del proyecto Mirador. 9 años en los que se ha hecho una entrega de regalías anticipadas al Estado desde esta empresa, y que finalmente la implementación de esta minera Mirador implicó el desalojo de 30 familias. Mestizas, también de nacionalidad shuar, familias que no han sido reparadas, familias que continúan sin un hogar, y eso estamos hablando de 9 años de la firma del contrato y, si no me equivoco, 6 años de la ejecución de estos desalojos de personas que realmente se profundizaron sus condiciones, de pobreza y de dificultades, digamos, económicas, un cambio muy, no sé qué palabra usar en este momento, o sea, porque realmente los cambios que uno puede ver en la zona de Tundaime, allá en Zamora Chinchipe, pues se puede encontrar. No sé si tú tal vez nos puedes contar un poco de esto, porque finalmente es eso, ¿no? Se nos vendió ese paradigma de este tipo de minería como un tema de progreso, pero ¿qué está pasando con esas ciudades? ¿Qué está pasando con esas parroquias donde se está desarrollando esa minería, y que pasa lo mismo, digamos, y que están tratando de ingresar un poco más hacia el norte, en Morona, Santiago, y que están denunciando precisamente? Las mujeres defensoras de la selva estuvieron denunciando el 8 de marzo el intento de ingreso de otras empresas, igual transnacionales mineras, y que están amedrentando, generando división social entre las familias. ¿Tú nos puedes contar un poco, Cecilia, de qué es lo que está pasando en este sector? Sí, bueno, la situación en la cordillera del Cóndor es sumamente grave, ¿no es cierto? Uno es el proyecto Mirador, uh-huh. Y hay otros más, ¿no? Hay 2 más, el San Carlos Pananza y Fruta del Norte. En el caso Mirador, por ejemplo, está el caso de este compañero shuar, Mariano Machendo, que es un caso que está siendo colocado este momento ante el relator de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Ambiente, porque está sufriendo un nivel de intimidación extrema
para que salga de su zona porque necesitan construir una nueva relavera. Es decir, lo que quiero decir, aparte de lo que tú mencionas en relación con los desalojos que fueron forzados, y recordemos el caso de Rosario Wari, una anciana de más de 100 años que fue forzada a salir porque estaban en el sitio que EXA reivindica como propia, ¿no? Entonces, uno es la dimensión esta de los desalojos y la violencia, pero esa violencia tiene también otras expresiones. La construcción de la relavera que se construyó por el proyecto Mirador está reconocida como una de las infraestructuras de mayor impacto a nivel mundial por la forma en que se construyó antitécnica y que de suceder algo que es bastante posible, como lo que sucedió en Brumadinho, en Brasil, generaría un derrame de desechos tóxicos con una influencia nociva gravísima a lo largo de las cuencas hidrográficas en donde se vertirían esos desechos. Y ahí estamos hablando no solamente de esas 30 familias que sufrieron la violencia del desalojo, sino una cantidad gigantesca de afectaciones, digamos, sociales y de destrucción ambiental, que es similar a lo que acaba de pasar en abril con el derrame del SOTE y el OCP, en abril de este año 2020, en donde siguen sin recibir una reparación miles de familias ubicadas en la cuenca del río Coca y el río Napo, donde en muchos casos todavía siguen sin agua. Se les destruyó las chacras. Recordemos el caso Chevron Texaco, lleva décadas sin resolverse. Eso es lo que nos deja el extractivismo. Y volviendo al caso Mirador, según los propios estudios en el estudio de impacto ambiental, señalan que la restauración, una vez que se acabe el proyecto, será más costoso que lo que se ha recibido en beneficios. Es decir, estamos en una lógica absolutamente irracional y contradictoria, de espaldas a lo que debe ser lo fundamental, que es cuidar que se respeten los derechos humanos fundamentales y que no se destruyan los espacios naturales de donde viene, sobre todo el sustento de muchísima gente que está en territorios, pero también a nivel del conjunto de la población nos mantiene sujetos a una dinámica que no garantiza derechos fundamentales a la vida. Entonces, podríamos poner otros ejemplos con el agroextractivismo. ¿Qué es lo que significa el banano? ¿Qué es lo que está ocasionando el banano? ¿No es cierto? Que con los tratados de libre comercio se ve motivado a expandirse. ¿Qué es lo que está sucediendo con la palma aceitera? Con las camaroneras que están ingresando ahora a tierras agrícolas, salinizando tierras agrícolas o instalándose en humedales. Es decir, están haciendo del territorio nacional un territorio de devastación, como ya ocurre en México y que fue constatado en un recorrido que se hizo en diciembre del 2019. Hay mucha información en internet. Yo llamaría a las personas que se interesen a chequear el informe que salió, que se llama Infiernos Ambientales en México, con fecha diciembre de 2019, constató la devastación acumulada a lo largo de décadas en un país donde se han impuesto tantos tratados de libre comercio, ¿verdad? Y que se nos pone muchas veces como espejo de horizonte de progreso y esto, digamos. Entonces yo creo que por eso yo insisto, es fundamental visibilizar la otra cara de esta fantasía que nos venden permanentemente. Muchísimas y en gracias. La que su rol es fundamental como medio alternativo. Muchísimas gracias, Cecilia. Se nos ha terminado el tiempo de esta entrevista. Esperamos volver a conversar con ustedes, principalmente luego de las elecciones, de la votación. Porque como decía, uno de los temas que ha generado durante años, no solo es de este último periodo,
ha generado contradicciones y manifestaciones por parte de las comunidades de exigencia, ha sido justo el tema extractivo, el tema del modelo de producción en Ecuador y el vínculo que tiene también con algunos grupos de poder económico. No lo hemos tratado en esta entrevista, pero de seguro lo conversaremos más adelante, porque será parte de la agenda también de este medio. Muchísimas gracias, Cecilia. Con mucho gusto. Gracias también. Bueno, hemos estado con Cecilia Cherres de Acción Ecológica. Ella nos contaba precisamente de estas propuestas que se plantean precisamente desde la ecología de colectivos, de organizaciones que se dedican precisamente a reflexionar, a conversar y también a accionar esta nueva forma, ni siquiera es nueva, mejor dicho, esta forma alternativa de llevar la vida, la economía, y que es esencial en estos tiempos en que el planeta mismo nos está exigiendo un cambio precisamente a los paradigmas de cómo llevar las políticas públicas y la economía en general. Ya estamos conectados también con nuestro siguiente invitado, para que por favor tú nos ayudes presentándolo, Jorge. Sí, estamos en unos segundos nada más. Le pedimos que pueda habilitar su cámara al economista Pablo Dávalos, y ya lo vamos a presentar. Tenemos varios mensajes en las redes sociales, mucha interacción en este programa. Nos gusta, nos encanta una audiencia, comunidades críticas en las que estamos como compartiendo este programa, voces y propuestas de acá en Wambra Medio Digital Comunitario, este programa generado durante elecciones para eso, conversar, debatir, hablar de los temas del país, en este caso sobre la economía y el modelo, la propuesta de extractivismo. Y vamos a apuntar una información antes de conectarnos, como le decíamos al economista Dávalos, que ya pueda habilitar su cámara para comenzar a conversar. No es un tema, como decía, reciente. Hay algunos comentarios. Justo, hemos estado hablando y vamos a enfocar la conversación en tanto a la segunda vuelta y las propuestas que tiene tanto la alianza del Partido Social Cristiano, creo, con Guillermo Lasso, y UNES, con Centro Democrático y el candidato Andrés Arauz. Pero todo este tema del modelo, de la implementación desde los gobiernos en Ecuador del modelo extractivista, podemos apuntar, por ejemplo, el dato que en el gobierno de Gustavo Noboa, recordado hace pocas semanas en las redes sociales y en los informativos por su fallecimiento, en el gobierno de Gustavo Noboa, el Banco Mundial financió este mapeo de la posibilidad en el territorio ecuatoriano de la explotación minera a gran escala. Y es en el marco de este gobierno que se aprueba una ley de minería. Entonces, todos los gobiernos han marcado una línea de consecución. Se estaba hablando también del gobierno de Moreno, que aparentemente intentó generar este discurso de transición, pero siguió implementando las mismas políticas de su antecesor. Así es. Las continuó, y aparentemente veríamos continuismo en la política económica desde el extractivismo con cualquiera de los dos gobiernos, con algunos matices entre Guillermo Lasso y Andrés Arauz. Arauz ha hablado ya en varias entrevistas sobre generar mayor renta y beneficios a las comunidades, algo que ya ofreció el expresidente Correa, una promesa de, bueno, todos estos recursos salen de un determinado territorio y se generará una renta, mayores ganancias, se viabilizará la política pública para mejoras en infraestructura, en acceso a derechos, a servicios en estas comunidades. Sin embargo, eso tampoco no llegó, eso no llegó, o llegó desde un modelo que no convenció a las comunidades. Y no hay que dejar de decir lo siguiente, y es que además del despojo del territorio que implica la implementación tanto del petróleo y la minería, está también el tema de la criminalización, porque no se puede esperar. Hay dos cosas como claras que hay que tener en cuenta. Primero, que la Constitución garantiza el derecho a la consulta previa, libre e informada. De esas tres maneras: previa,
libre e informada. Y eso implica, en el previo implica desde la sola concesión. El problema que nos han comentado y que en Wambra hemos hecho cobertura de ese tema, hemos escrito artículos al respecto, es de que precisamente lo de previa no se cumple porque generalmente se le socializa a la comunidad cuando ya fue entregada la concesión. Prácticamente lo que se le pide es aprueba y nada más. Además, la Constitución también nos dice que no es vinculante, que la consulta no es vinculante, y eso ha generado realmente varios problemas. Y por supuesto no podemos esperar que las personas, los habitantes de estas comunidades que se les pide salir para dar paso a la minería, pues lo acepten sin resistir. Y a esa resistencia ha sido ampliamente criminalizada. Cierro el comentario porque ya vamos con nuestro invitado. Con la entrevista. Nos encontramos ya, lo vemos en pantalla. Muy buenos días al economista Pablo Dávalos, economista ecuatoriano con estudios de maestría en Lovaina, Bélgica, y doctorado en economía por la Universidad en Francia. Se me va el nombre, pero está ubicada en Francia. Pablo, muchísimas gracias, economista Dávalos, por asistir a esta conversación. A pocas semanas de asistir a las urnas, a la segunda vuelta marcada ya la tendencia, a pesar de que el tercer lugar con Yacu Pérez sigue en gestiones, en exigencia con el Tribunal Contencioso Electoral, pero tenemos dos candidatos en la segunda vuelta ya dados por el Consejo Nacional Electoral, el señor Arauz y el señor Lasso. Comenzaríamos con esta pregunta justo. Estamos a próximos días de acudir a las urnas, y se han mostrado ya posiciones claras, a pesar de que en el discurso un poco ambiguas, pero se han marcado línea sobre el tema económico y el extractivismo. La pregunta sería, ¿es buen negocio para el país, para Ecuador, continuar con una economía dependiente del extractivismo? Buenos días, economista. Muy buenos días, un saludo muy cordial a todas las personas que comparten con nosotros este espacio. La universidad es Grenoble, y está en Francia. Yo la escogí porque es la única universidad que todavía no es neoliberal, es de las pocas universidades que se escapan del dominio neoliberal. Entonces, fue una universidad que me aceptaron además mi tesis doctoral, ¿no? Bueno, antes de responderte, permíteme dar algunos elementos de contexto para justamente situar esa respuesta. El primer elemento de contexto hace referencia a la Constitución, a su declaración del Estado Constitucional de Derechos y Justicia, que establece las garantías de las personas como el fundamento del Estado y en el cual el Estado tiene que garantizar esos derechos a través de algo que se denomina políticas públicas. El artículo 84 de la Constitución y el 85 definen justamente el contenido de lo que son las políticas públicas como garantes de los derechos. Ahora bien, las políticas públicas garantizan los derechos que están en la Constitución. Esas políticas públicas necesitan un financiamiento. Justamente para eso se define la política económica, para financiar las políticas públicas. Y dentro del financiamiento de las políticas públicas que fundamentan y garantizan los derechos está el gasto corriente. El gasto corriente está hecho para proteger, para garantizar, para hacer efectivos los derechos de los ciudadanos. Digo esto porque los no liberales han satanizado el gasto corriente y han convertido el gasto corriente en un argumento en contra de los propios ciudadanos. Ahora bien, la Constitución establece que el gasto corriente está hecho para garantizar derechos. Por eso la Constitución blinda al gasto corriente, o si tú quieres, protege al gasto corriente del ciclo económico. El ciclo económico es muy volátil, el mercado mundial es muy volátil, puede subir y puede bajar, pero la Constitución establece una regla para proteger el gasto corriente o gasto permanente. ¿Qué dice la Constitución? Dice que el ingreso permanente está asociado y financia el gasto permanente. De tal manera que en esta relación el gasto permanente o gasto corriente no incide y no tampoco se utiliza para el déficit fiscal. Esto es interesante porque este es otro de los conceptos de la Constitución que en cambio choca con lo que han dicho los neoliberales en estos últimos tiempos, ¿no? Que el gasto corriente es el gasto que genera déficit fiscal. Eso es falso. El déficit fiscal se calcula, si tú quieres, con el ingreso no corriente que financia el gasto no corriente. El gasto no corriente se asocia básicamente en dos dinámicas. La una es el plan anual de inversiones y la otra es el servicio de la deuda. Ahora bien, este ingreso no permanente es el ingreso del extractivismo.
El ingreso del extractivismo no va a gasto corriente. El ingreso del extractivismo no financia derechos. El ingreso del extractivismo está por fuera, si tú quieres, de la política pública que fundamenta, que garantice el ejercicio de derechos. ¿Dónde se registra el extractivismo? Se registra en la cuenta de ingresos no permanentes. Esos ingresos no permanentes, fundamentalmente el petróleo, financian el gasto no permanente, es decir, la política de inversiones y el pago del servicio de la deuda. En el supuesto de que no alcancen los recursos de las transferencias de las empresas extractivas, ahí se genera una distancia que se llama déficit fiscal y que se llena con deuda. Esta deuda puede ser pagada o puede ser asumida por el Banco Central, pero el gobierno de Lenín Moreno le prohibió al Banco Central que asuma esta deuda para obligar al gobierno a que emita bonos soberanos. Se trató prácticamente de una privatización de la deuda, ¿no? Y lo otro es buscar mecanismos alternativos de deuda, mecanismos como ventas anticipadas, mecanismos como deuda con multilaterales, etc. Entonces, la primera aclaración, el país para cumplir la garantía de derechos no necesita el gasto tú quieres no corriente, el gasto que proviene del ingreso extractivo. Es la primera aclaración que tendríamos que hacer a los ciudadanos, porque, claro, la gente piensa que con el petróleo se financia salud, educación, y no es así. Se financia infraestructura, pero no se financia el gasto corriente de salud y educación. Vacunas, por ejemplo. Las vacunas que ahora necesitamos para la peste, para proteger a la población, se compran con gasto corriente. Los reactivos PCR se compran con gasto corriente. El agua y la electricidad del hospital, la clínica, el centro de salud público, etcétera, se pagan con gasto corriente. Médicos, enfermeras, laboratoristas se pagan con gasto corriente. Y este gasto corriente proviene de los impuestos. Entonces, si queremos tener más recursos para garantizar los derechos, tenemos que cobrar impuestos, sobre todo a los que no pagan, los más ricos en la sociedad. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, de los impuestos, tenemos alrededor de 16.000 millones en recuperación de impuestos. De esos 16.000 millones, 4.000 millones son impuestos a la renta. Y de esos 4.000 millones de impuestos a la renta, lo que pagan las grandes fortunas es 1.600 millones. ¿Y de cuánto estamos hablando de las grandes fortunas? Estamos hablando de empresas que en conjunto, que representan a los grandes contribuyentes, el anteaño pasado tuvieron ingresos por 68.000 millones de dólares. Entonces imagínate tener ingresos de 68.000 millones y pagar el 2% de impuesto a la renta, ¿no? Entonces ahí está el enorme ejercicio y esfuerzo fiscal para tener los recursos para el gasto corriente. ¿Podemos prescindir del extractivismo? Sí podemos prescindir del extractivismo. ¿Qué tendríamos que hacer? Una política, por ejemplo, para devolverle al Banco Central la posibilidad de que financie justamente la inversión a través de instrumentos monetarios que existían antes, pero que Lenín Moreno los prohibió. Uno de ellos podría ser la expansión del balance. La expansión del balance del Banco Central nos puede dar al menos 50 veces más de lo que nos da la minería. 50 veces más. Se expande el balance del Banco Central con los recursos que tenemos, se genera liquidez para financiar obra pública, no necesitamos emitir bonos y tampoco necesitamos minería. Porque yo estaba revisando el aporte que han hecho las empresas mineras más importantes al impuesto a la renta y no llega al 0,1%. Es decir, producen un enorme daño ambiental, fragmentan el tejido social, nos dejan un pasivo y una huella ecológica y además inciden en el calentamiento global y aportan casi nada en el impuesto a la renta. Entonces, podemos, por ejemplo, empezar a, creo yo, anular las concesiones mineras, un proceso de salida, sobre todo de la minería, y utilizar mecanismos, hacer reformas legales para devolverle al Banco Central la posibilidad de hacer una expansión de balance, por ejemplo, y solo con expansión del balance podemos compensar los recursos de la minería y una parte de los recursos incluso de la industria petrolera, porque la expansión del balance nos puede llevar a unos entre 4 y 6 mil millones de dólares, mientras que el petróleo nos da 5 mil millones, 5 o 6 mil millones, ¿no? Entonces existen mecanismos e instrumentos de política monetaria para poder compensar la salida del extractivismo.
necesitamos tomar también medidas como, por ejemplo, creo yo, tratar de prohibir la importación de vehículos de combustión interna para migrar hacia vehículos eléctricos, podría ser, ¿no? Con un cambio en la matriz energética a nivel nacional. En ese sentido hemos avanzado bastante. Tenemos que construir las hidroeléctricas que hacen falta para finalmente dejar de depender ya de combustibles fósiles para generar energía termoeléctrica, pero lo importante es que el ciudadano entienda que ni el petróleo ni la minería financian los derechos, financian el gasto corriente. Mi duda, digamos, de la intervención que tuviste en ese momento, Pablo, es ¿qué implica esta ampliación del balance del Banco Central? Porque, digamos, no me queda claro de qué significa esto. Y primero, y segundo, entonces, basado en lo que acabas de decir, definitivamente el extractivismo no es un buen negocio para el Ecuador. ¿O sí? Y para el mundo, porque está generando un efecto de destrucción de la naturaleza, de calentamiento global, de destrucción de la biodiversidad, de contaminación de fuentes hídricas, y además que conlleva deterioro y ruptura del tejido social donde va, ¿no? La expansión del balance conjuntamente con las operaciones de ventanilla, con las operaciones de mercado abierto, son instrumentos monetarios. En este caso, el Banco Central paga las obligaciones que ha emitido el Estado a través de una monetización de sus activos. Una monetización que se va cumpliendo conforme el Banco Central va recibiendo más recursos en la cuenta nacional. Son instrumentos monetarios cuya técnica tiene cierta complejidad, pero en todo caso lo que quisiera indicarles es que existen instrumentos alternativos al extractivismo que pueden generar muchísimo más dinero, que si una cuestión técnica a nivel monetario nos puede dar mejores y mayores posibilidades de los recursos de la minería. Si nosotros esperamos recibir, qué sé yo, 100, 200 millones al año, exagerando, ¿no? Porque no tenemos esa cantidad, los últimos datos dan cuenta de 46, 47 millones de dólares. Si tenemos la posibilidad de reemplazar esos recursos con una operación, qué sé yo, de mercado abierto, de redescuento, de expansión de balance, lo que tú quieras, ¿no? Es decir, instrumentos monetarios que existan, y yo podría expansión de balance como un ejemplo. Eso significa que hay alternativas a los ingresos que provienen de la minería. Porque te van a decir, entonces, ¿cómo financiamos? Te van a decir. ¿Cómo financiamos a la gente? ¿Cómo hacemos? Entonces, la idea es justamente eso, pues. Tenemos instrumentos monetarios que nos dan un financiamiento al menos 40, 30 veces más grande que la minería y no tienen ningún impacto, al menos directo, en la naturaleza. Sus impactos son indirectos, a diferencia de la minería y del petróleo, ¿no? Existen esas posibilidades. El petróleo, mira tú, en los últimos años cada vez representa menos del PIB. Antes representaba el 11% del Producto Interno Bruto, hoy representa el 5% del Producto Interno Bruto y tiene la tendencia a disminuir. Están creciendo otras actividades en el PIB, como la construcción, por ejemplo, la enseñanza está creciendo, las actividades relacionadas con informática, telemática, etcétera, están creciendo en el PIB. Ese es el futuro. Hacia allá tenemos que ir al desarrollo de aplicaciones, al desarrollo de inteligencia artificial, etcétera. Se viene ya el 5G, que eleva la capacidad de comunicación telemática en las sociedades. Entonces, apostar por el extractivismo es quedarnos en el siglo XIX. Tenemos que salir del siglo XIX con una visión del siglo XXI, ¿no? Por eso hay que contrarrestar esos argumentos de que con los recursos del petróleo, la minería, se financia el Estado. Mentira, no se financia el Estado. El Estado se financia con impuestos, el gasto corriente se financia en lo fundamental con impuestos, los derechos se financian con impuestos. Por eso tenemos que cobrar más a los impuestos. Solamente te pongo un ejemplo. Las grandes fortunas, estoy hablando de las 960 personas más ricas de este país, no pagan impuesto al patrimonio. No, el impuesto a la renta lo pagan y lo pagan poquísimo. Y tampoco pagan impuesto a sus activos. Y solo en patrimonio esos grupos tenían 45.000 millones de dólares. Y en activos tenían 125.000 millones de dólares. Un impuesto mínimo de un 5% al patrimonio y el 1.5%, por ejemplo, a los activos, podría generar al menos unos 3 a 4 mil millones de dólares adicionales al fisco, y eso nos incrementa, si tú quieres, los recursos para financiar derechos.
Si a esto sumamos las operaciones del Banco Central, conjuntamente con el ente rector de las finanzas públicas, nosotros tendríamos la posibilidad de compensar incluso los recursos petroleros. No podemos pensar en salir ya de la dependencia del petróleo. Es decir, hay posibilidades, existen todos los mecanismos para que el Ecuador pueda salir de la propuesta extractiva. Economista Dávalos, dejemos, a pesar de que es como la base de las demandas, el tema de derechos por un momento y analicemos justo esta relación que tiene que ver con el modelo económico extractivista y con los intereses políticos y también de grupos de poder, porque se está hablando del pago de la deuda desde su óptica, desde lo que nos ha dicho. ¿Cuál es este afianzamiento que ha tenido estos grupos económicos, el tema del pago de la deuda, para insistir en un modelo extractivista? Y lo vemos en los planes que va a continuar, que ha continuado después del gobierno del expresidente Correa, el gobierno de Moreno, lo hizo incluso en medio de la pandemia, el tema del pago anticipado de la deuda. Con este tema también de los envíos de los cambios y reformas en el legislativo sobre el manejo del Banco Central, y ahora con la continuidad, tanto sea con Andrés Arauz o con Guillermo Lasso. ¿A qué sectores o grupos beneficia o estaría afectando el no implementar estas políticas? Mira, en una investigación que estoy haciendo, que acabo de ver, calculo lo que se llama el nivel del apalancamiento de los bancos y compruebo que el nivel de apalancamiento de los bancos, es decir, qué parte de los depósitos los bancos utilizan para generar crédito, cartera, era más o menos de un 70% en los últimos 10 años hasta antes del año 2017. Es decir, de cada $100 en depósitos, 70 se convertían en créditos, en diferentes tipos de créditos, ¿no? Pero en el año 2018 tenemos una transformación importante. El nivel del apalancamiento del sistema financiero sube del 70 al 95%, ¿no? Y se mantiene en alrededor del 90-95%, 18, 19, 20. ¿Qué significa esto? Significa que los grupos más importantes que tuvieron, si tú quieres, la posibilidad de generar más riqueza en los últimos 3 años fueron los grupos financiero-bancarios, que además la Junta de Regulación de Política Monetaria y Financiera liberó los costos de transacción y privatizó lo que se llaman los burós de crédito. Antes había la Dirección de Registro, que era parte del Estado, ahora existen los burós de crédito. Eso significa ponerle en indefensión al ciudadano, pues porque esos burós de créditos hacen casi decisión de arbitraje con respecto a quienes entregan crédito y quienes están fuera del crédito. Eso significó que el sector bancario se vaya posicionando mucho más. Y aquí es interesante porque he realizado una investigación de algunas provincias del país con respecto al Banco de Pichincha, ¿no? El Banco de Pichincha, que pertenece al grupo del Pichincha, por ejemplo, en 2 provincias, en la provincia de Cotopaxi y en la provincia del Carchi, analizo el Banco del Pichincha y compruebo que el Banco del Pichincha, por ejemplo, capta excedente económico de esas provincias, por decirte un dato, 260 millones en depósitos, pero solo devuelve a esas provincias una parte de ese excedente. Es decir, no hay una relación entre captación y colocación. Captan una parte y de esa parte solamente entregan en depósitos un 40, 50, 60%, ¿no? Es decir, existe un proceso de brecha ahorro-inversión, un proceso de intercambio desigual provocado por estos bancos. Entonces, cuando me preguntas por los grupos económicos, el más importante de este país se llama el Grupo Banco del Pichincha, cuyo principal Fidelegas, de acuerdo a datos del SDI sobre todo, en activos, solo en activos, tiene una cantidad registrada de 17.000 millones de dólares. No solo en activos, lo que le convierte en uno de los hombres más ricos del mundo, creo yo, ¿no? Otro grupo importante es el grupo del Banco de Guayaquil, efectivamente, pero existen otros grupos que se apalancan en la fortaleza del dólar, ¿no? Y son los grupos importadores. Nosotros tenemos 3 grupos importadores y de distribución que son los que monopolizan la economía, ¿no? En segmentos, monopolizan por segmentos. El uno es el grupo RAID, la favorita, ¿no? Con un volumen de negocios, para que tengan una idea. Ellos venden alrededor de $10 millones diarios, ¿no? Para que tengas una idea.
El otro grupo es el grupo El Juri, que tiene alrededor de 180 empresas, y el otro grupo es el grupo Sarminsky, de todos estos comisariatos, etcétera, ¿no? Son los tres grandes grupos importadores y también distribuidores. Luego tienes los bancos, Banco de Pichincha, Banco de Guayaquil, Produbanco, y luego tienes transnacionales como Schulenberg, por ejemplo, que son los grupos económicos más potentes, ¿no? Estos grupos económicos están asociados a dinámicas de la acumulación del capital aquí en el país, producto del dólar, etcétera. Pero ya no están, salvo Schulenberg, por ejemplo, no están todavía grupos mineros. Pero sí puedes constatar, cuando ves la lista de las empresas del Juri, por ejemplo, que el Juri tiene ya empresas mineras. Juri empieza a apostar por la minería y concesiones, obviamente, en la zona de influencia de este grupo. Es decir, empieza un proceso de diversificación a nivel horizontal de los grupos, en donde como ellos constatan la debilidad de la legislación en la minería, sobre todo, van hacia allá en el proceso de acumulación de capital, entran a los sectores de la minería, aprovechan la laxa legislación, tienen concesiones, puede ser que las exploten o puede ser que las vendan después, hacen análisis, pero son estos grupos los que apuestan justamente porque no hay regulación, justamente porque no hay institucionalidad que las controle, ¿no? Entonces, cuando tú ves eso, tú ves, y ahí te explicas por qué los bancos quieren todos estos grupos económicos tratan de incidir en la política económica, ¿no? Toda la cuestión de la disminución del gasto público, que significa después privatizaciones, por supuesto, toda la propuesta de controlar el Banco Central y la liquidez del Banco Central. Entonces te explicas por estos procesos de acumulación de capital. Perfecto. Sí, digamos, justo acabas de comentar algo que yo quería precisamente preguntar, que era sobre esta ley que insistentemente está mandando el Ejecutivo a la Asamblea y que la Asamblea ya le va devolviendo, si no me equivoco, 3 veces, que hay dos voces al respecto de esta ley. Por un lado, que dicen esto implica la privatización del Banco Central. Pues bueno, quisiéramos saber qué implica pues que se privatice el Banco Central, cuáles serían las consecuencias de aquello. Y por otro lado, se habla de una defensa de la dolarización. ¿Qué implica? Sí, o sea, tiene, digamos, tiene sentido, digamos, poner estos dos temas en un mismo, digamos, en una misma posición dentro de una ley. Y en este momento, y en este momento, además, o sea, ¿es real eso de que esta suerte de privatización del Banco Central ayudaría a defender la dolarización? Bueno, yo he hecho un análisis sobre esta ley, he hecho un análisis que está en mi blog. Pueden entrar a mi blog es pablo-mediodávalos.blogspot.com. Ahí encuentran un análisis y una explicación detallada de por qué se ve esta ley y además por qué se llama defensa de la dolarización. El nombre de defensa de la dolarización no lo puso Lenín Moreno, lo puso el Fondo Monetario Internacional. Esta ley ha sido redactada por técnicos del Fondo Monetario Internacional que no conocen la realidad jurídica del país. Y fíjate por qué te digo esto, porque en esta ley el Fondo Monetario, y tengo que decirlo directamente, porque es el Fondo Monetario, no es el gobierno de Lenín Moreno, es simplemente una interfaz del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional en este proyecto de ley que ha sido rechazado 3 veces. La primera fue rechazado en octubre del año 2019, posterior a las movilizaciones sociales. La segunda fue rechazado cuando se entregó el 8 de febrero del 2021 y la tercera cuando se rechazó el 23 de febrero de este mismo año. Ahora vamos por el cuarto intento del gobierno. Esta es la 4ª vez que va a intentar aprobar esta ley. El Fondo Monetario divide, si tú quieres, toda la política monetaria, crediticia, financiera en 2 grandes bloques. Un bloque es la política financiera y el otro es la política monetaria. Divide esos 2 grandes bloques y entrega esos bloques a directorios conformados por representantes de los banqueros, de los bancos. Porque para ser parte del directorio hay un requisito que dice que debes haber tenido experiencia de al menos 10 años en el sector financiero y en el sector de seguros.
¿Qué ciudadano tiene experiencias directivas en el sector financiero y en el sector de seguros? Dime tú. Entonces, formar un directorio con ciudadanos con experticia de 10 años en funciones directivas en bancos o seguros implica trasladar la decisión financiera y la decisión monetaria por fuera del Estado, entregarles a personas que no tienen ninguna relación con el Estado, ninguna relación, porque son directorios privados, que además duran 5 años en sus funciones, es decir, van un año más que el periodo presidencial, ¿no? Lo que rompe la Constitución, además. Ahora bien, el Fondo Monetario dice la Asamblea tiene que nombrar a estos directorios de respectivas ternas enviadas por el presidente de la República, una vez que acrediten los requisitos. El problema está en que, claro, como son técnicos del Fondo Monetario que no tienen la más mínima idea de la Constitución ecuatoriana y el ordenamiento jurídico nacional, el problema es que la Asamblea Nacional no tiene la capacidad ni nominadora ni de nombramiento de funcionarios públicos, porque esa capacidad le fue, si tú quieres, suprimida en la Asamblea Constituyente del 2008. Es decir, la Constituyente le dijo a la Asamblea, tú ya no nombras nunca más a nadie. O sea, no tiene esa potestad constitucional. Los del Fondo Monetario no leyeron la Constitución, le mandan eso al presidente, que a su vez envíe a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional revisa y dice, pero nosotros no podemos nombrar. No tenemos la potestad constitucional de nombrar. Y si no tenemos esa potestad constitucional, ¿quién va a nombrar al directorio? O sea, ¿quién va a nombrar? Entonces, la idea es que lo nombre la función encargada de eso, que es la función de transparencia y control social. Esa es la función del Estado encargada de nombrar y de posesionar, si tú quieres, a los funcionarios públicos. Pero la función de transparencia y control social te va a decir, yo tampoco puedo nominar, va a decir, porque la Constitución no me da esa atribución. Puedo nombrar contralor, puedo nombrar superintendentes, pero la Constitución no dice que nombre directorio del Banco Central. Si no me dice, no me puedo inventar, dice la función de transparencia, una atribución constitucional que no la tengo. Porque si me invento, resulta que es inconstitucional y resulta que puede incluso venir un proceso de repetición en nuestra contra. Entonces, ni la Asamblea ni la función de transparencia pueden nombrar el directorio. ¿Por qué? Porque no está en la Constitución. Uno. Dos, en este proyecto de ley se establece en la reforma del artículo 26 que el Banco Central es independiente y que el régimen monetario será función exclusiva del Banco Central. El problema es que la Constitución no lo permite. El artículo 303 de la Constitución dice que el régimen monetario es facultad exclusiva de la función ejecutiva. Y el Banco Central es un instrumento para llevar adelante eso. Entonces, hay un artículo en la Constitución, el 226, que dice que las instituciones y organismos del Estado solo pueden tener facultades y competencias para aquellas definidas por la Constitución y la ley. No pueden arrogarse competencias, o sea, es imposible. Y para ratificarlo, el numeral 5, 261, establece las competencias del Estado y le dice, numeral 5, el Estado tiene la competencia exclusiva de la política económica, la política fiscal y la política monetaria. En consecuencia, la Asamblea no puede decretar la independencia del Banco Central. No hay cómo. O sea, no, simplemente no se puede, no es constitucional. Hay otro artículo que reforma el artículo 33 del Código Orgánico Monetario y Financiero, que dice, bien, las reservas internacionales ahora tienen que servir como garantes, como garantía de los pasivos del sistema financiero privado. Entonces, pero las reservas internacionales no son privadas, son públicas. Y existe ya algo que se denomina red de seguridad financiera que respalda los depósitos de las personas. Ahí está el COSEDE, está el Fondo de Liquidez, el Fondo de Cobertura de Depósitos, que ya tienen respaldo y protección en el COSEDE. Las reservas internacionales son depósitos públicos, son depósitos del Estado. Y el artículo 33 pretende que estos recursos públicos sirvan como garantía
como respaldo de las actividades privadas, ¿no? Entonces dice, se conformará el sistema de 4 cuentas. En el primer sistema se registrarán en los pasivos del Banco Central los pasivos de otras sociedades de depósito que deberán ser garantizadas en 100% por las reservas internacionales. Eso entre las más importantes. Hay un montón de cosas que están en el documento que te dije, ¿no? Que está en mi blog. Entonces, ahí tú puedes ver por qué estamos hablando de la privatización del Banco Central. Ahí puedes entender que se trata efectivamente de apoderarse y de crear las condiciones para un nuevo salvataje bancario. Tan es así del salvataje bancario, tan es así que en la reforma del artículo 14 incorporan un artículo que se llama la crisis sistémica. Fíjate tú, ellos ya hablan de la crisis sistémica como que fuera a haber un feriado bancario nuevamente y dicen que en caso de crisis sistémica, la Junta de Regulación tiene que llevar adelante todos los mecanismos y protocolos atinentes al sistema financiero y seguros y valores. Entonces, lo dices, te estoy transmitiendo lo que dice esta ley. Por eso la Asamblea Nacional la rechazó 2 veces y si la envían nuevamente, si no cambian esto, tendrán que volverla a rechazar. ¿Por qué? Porque no se trata de una reforma legal, se trata de una enmienda constitucional. O si tú quieres, una reforma constitucional. En ese sentido, tiene que cumplir los requisitos establecidos en el artículo 441 y 442 de la Constitución de enmiendas y reformas constitucionales. No es una reforma del Banco Central simple, es una enmienda constitucional que altera la Constitución. Si el presidente quiere la reforma y el Fondo Monetario quiere la reforma del Banco Central, fácil, cumplan los requisitos establecidos en la Constitución y lleven adelante un proceso de reforma constitucional. Porque la propuesta de ley del gobierno es inconstitucional. Tiene que ser procesada de acuerdo al tratamiento establecido por la Constitución. Y para terminar esta parte, indicarles que el numeral 1 del artículo 147 de la Constitución establece que el deber del presidente es cumplir y hacer cumplir la Constitución. Muchísimas gracias. Sí. Nos queda claro, también la insistencia en este momento de cierre de periodo de gobierno de cómo dejar un posible escenario marcado para el cumplimiento de los acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional y la implementación de estas políticas que ya en 2019 fueron efecto del descontento popular y que esto de no haber sido por la pandemia del 2020 y se vio como algunas acciones, pero continuará, ¿no? Porque también hay estas presiones por parte de los organismos internacionales a los que ha acudido el país. Muchísimas gracias, Pablo. Esperamos nuevamente contar con tu presencia acá en Wambra Medio Digital Comunitario. Por supuesto. Adiós, gracias, hasta pronto. Bueno, hemos estado con Pablo Dávalos, como justo decía Jorge, esperamos en otro momento también contar con Pablo porque también nos gustaría conversar de otro tema sobre, por ejemplo, el tema de renta básica universal, que es un tema que incluso él había estado ingresó, digamos, un proyecto de ley de este tipo a la Asamblea y nos gustaría conocer un poquito más de qué se trata y cómo funciona este concepto de renta básica universal, que tampoco es un concepto tan reciente, pero que, digamos, en varias partes del mundo se lo están planteando. Y que lo maneja las Naciones Unidas. Y que lo maneja las Naciones Unidas también. Y que se planteó cuando empezó el tema de la pandemia, se planteó como algo que es necesario, que es algo a lo que se debe avanzar, ¿no? Pero para tener absoluta claridad de qué se trata esto, pues esperamos en otra ocasión poder conversar con Pablo y que nos cuenten precisamente cómo funciona esto. Hemos escuchado a 2 personas que nos han hablado precisamente de cómo funciona el tema del extractivismo y cómo funciona monetariamente ya para el país el tema del extractivismo, ¿no? Y un tema que hay que como entenderlo y comprenderlo bastante bien es que precisamente el extractivismo no garantiza derechos y lo sabemos desde
desde cómo se implementa, ¿no? No solamente que no los garantiza, sino que los vulnera constantemente, desde su aplicación, desde la entrega de la concesión sin una consulta, desde el despojo del territorio a comunidades campesinas, indígenas. Vamos a ver, digamos, qué es lo que está pasando en el país. Tenemos tenemos la provincia de Esmeraldas completamente devastada por 20 frentes mineros, tanto legales como ilegales. Tenemos sentencias también que se han pronunciado en favor de los derechos de la naturaleza, a favor de los derechos de pueblos y nacionalidades indígenas, precisamente por los problemas que les ha traído el extractivismo, pero que en la práctica no se terminan de cumplir. No hay una regulación real sobre estas concesiones, sobre este territorio minero. Y hasta hace algunos años, desde el colectivo Caminantes venían denunciando que alrededor del 15, el 13 y el 15% del territorio ecuatoriano estaría concesionado. Esto no implica que ya estén, digamos, las mineras en ejercicio, pero por lo menos están o en exploración o en etapa ya de explotación. Y esto ocurre, pues, de hecho, esa ha sido como una de las bases de la resistencia que ha ejercido desde el movimiento indígena y del movimiento campesino. Y justo estaba buscando información sobre, para ir cerrando ya este programa, sobre lo que ha ocurrido durante las últimas horas en Ecuador. Tiene que ver con lo que ha pasado en el tema electoral y lo que ha pasado en el ambiente social, en la organización social. Dos datos que quisiéramos resaltar en este programa es que se realizó el Consejo Ampliado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador en Guaranda. Han llamado ya a un congreso para resolver algunos temas internos que se encuentran en disputa y en debate. Hablamos de esta organización, ya lo habíamos señalado en el programa anterior, por la incidencia y la influencia que tiene en la vida política del país. Se va a dar este congreso en Cotopaxi. Y eso nos daría un poco señas o indicios de por dónde iría la conformación del nuevo Consejo de Gobierno de esta confederación. Además, hay un tema muy particular que tiene que ver con las elecciones. Primero lo hizo el movimiento indígena de Cotopaxi y ahora la CONAIE en pleno en este Consejo Ampliado de llamar a un voto nulo ideológico. Quisiéramos la próxima semana tener invitado a los principales de esta confederación a que nos hablen un poco más de qué es este llamado a un voto nulo ideológico, que ya se lo escuchaba en algunos sectores sociales, pero ahora se junta la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador a esta tendencia del voto nulo ideológico en Ecuador. Y el otro tema es que ya fue admitido desde el Tribunal Contencioso Electoral el pedido de revisión de la votación por parte de Pachacuti, de la coordinación de Pachacuti. Lo ingresó el coordinador Marlon Santi y también el candidato Yacu Pérez. Eso nos dará varios días nuevamente de expectativa, de incertidumbre, de saber que el contencioso electoral pueda resolver y exigir o pedirle al Consejo Nacional Electoral que realice. Todavía el panorama es incierto. A pesar que ellos ya también me hicieron el comunicado de que la fecha de segunda vuelta era impostergable y también la fecha de debate, que estaremos también desde Wambra haciendo cobertura respecto al debate presidencial el 21 de marzo. Eso es como la información que se tiene hasta el momento. Vamos cerrando entonces este programa. Nos encontraremos la próxima semana. Sin antes, tenemos una encuesta. Cada programa les comentaremos y enseñaremos, mostraremos los resultados de la encuesta generada en las redes sociales, en esta transmisión por el Facebook de Wambra S. Entonces, no sé si es que tenemos en pantalla para presentar los resultados de la encuesta. ¿Ecuador debe o no seguir apostándole al extractivismo? Te hemos preguntado durante este programa. Vamos a leer cuál ha sido el porcentaje. Lo tenemos, Lu. A mí me falta un poco la vista, lo tenemos por allá, Sí. Lu.
Dice, ¿Ecuador debe o no seguir apostándole al extractivismo? El 10% de las personas que votaron en esta encuesta dicen que sí. Y el 90% nos dicen que no. Que no debería continuar Ecuador apostándole al extractivismo. Justo hemos conversado de cuál es realmente el beneficio que tiene Ecuador frente a este ejercicio, digamos, económico basado precisamente en extractivismo. Ecuador ya es más de 40 años petrolero. Y bueno, la situación al menos de las comunidades donde se extrae el petróleo no ha cambiado, no es diferente y mejor se han profundizado las desigualdades. Es lo que ha pasado hasta el momento, pero vamos justamente conversándolo y continuando, digamos, con estos análisis, estas reflexiones que son sumamente necesarias. Le preguntaremos al señor Arauz y al señor Lazo acá en Wambra directamente la semana del 24 de marzo. Esperamos su presencia acá. Le preguntaremos de estos temas, del extractivismo, derechos de las comunidades, el tema de educación, salud, bueno, varios temas que ustedes ya lo han escuchado en estas jornadas de programación acá en Wambra Medio Digital Comunitario. Ahora sí, nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y se mantuvieron a lo largo de todo el programa, de este programa de Voces y Propuestas en el Facebook Live de Wambra Medio Digital Comunitario. Un abrazo a todos ustedes, gracias también por participar en la encuesta y nos estamos viendo la próxima semana.